Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, domingo, segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. ¿Y por qué le llamamos Domingo de la Divina Misericordia? Pues por la gran bondad amorosa, por la felicidad, por el favor, por la gracia, por el amor misericordioso que tiene Dios con nosotros. Es un acto de gran confianza que Dios tiene con nosotros. Es una relación mutua entre dos personas que tienen afinidad, Dios y nosotros, Jesús y sus discípulos. Es por eso que San Juan Pablo II impulsó fuertemente esta fiesta del Señor de la Divina Misericordia, quien proclamó la fiesta que se celebrase todos los años el primer domingo después de Pascua, ya que el año 2000, en fecha abril 30, fue canonizada Santa Faustina Kowalska, quien dio inicio a esta particular devoción de la confianza y de la misericordia de un Dios que ha pagado con su pasión el precio de nuestros pecados y que, borrando nuestros pecados, no será nunca más el enemigo quien domine sobre nosotros, que es la muerte, sino nuestro Salvador Jesucristo, que es misericordioso con todos sus hijos. Diríamos también
que Jesús es la misericordia y que es la última tabla de salvación. Y se accede a la misericordia por la confianza. Hoy día, por ejemplo, el Evangelio nos muestra esa confianza que Jesús da a sus discípulos, mostrándole al apóstol Tomás, a Santo Tomás, que toque sus heridas, sus llagas, que lo que va a tocar es a un ser humano de carne y huesos vivo. No es un fantasma o una apariencia de persona, es una persona. Entonces, la prerrogativa de esta fiesta es a un Jesús puramente amoroso, que es totalmente con un corazón humilde que viene hacia nosotros para salvarnos. Y el Evangelio se mueve en primera instancia en un problema que están pasando los discípulos: el miedo. Es un problema externo. Están encerrados, herméticamente cerrados, con miedo a los judíos. Es un miedo interno. Y ahí aparece Jesús. Jesús entra y lo primero que hace es saludar con la paz. La paz esté con ustedes. Quiere disipar con la paz el miedo que está prácticamente envolviendo a la persona de los apóstoles y los está dejando en un estado prácticamente de desesperación. El miedo que hoy día sentimos cualquiera de nosotros frente a cualquier circunstancia adversa que amenace contra nosotros. Pues aparece Jesús para aquietar, calmar esos miedos internos. Y Jesús comunica su paz. E inmediatamente se dirige al hombre que había puesto condiciones. ¿Quién es? Santo Tomás o Tomás. Y Jesús no le reprocha su actitud, pero declara superior la exhibida por el discípulo amado. Sin haberle visto a él, ha creído. Por eso es que el discípulo amado, que sería San Juan, corre al sepulcro con Pedro y dice que después que entró Pedro, entra él, vio y creyó. Y eso que no lo vio a Jesús. Por lo tanto, ahí el apóstol San Juan da una lección de una fe sin ver. Pues aquí Santo Tomás tiene que todavía ver y tocar para creer. Una vez Jesús mostrando las heridas de sus manos y el costado, pasa al siguiente detalle. Dice, se llenaron de alegría los discípulos. Del miedo a la alegría. Del miedo al gozo. Eso es lo que provoca el resucitado, alegría y gozo, porque están viendo a su maestro. Y ahí Jesús tiene un detalle. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Jesús les da una visita para enviarlos, para darles una tarea, para que sigamos con la evangelización. No es que cuando he muerto en la cruz se terminó todo, hay que empezar de cero. No, el resucitado retoma lo que ya avanzó. Retoma el camino y va hacia adelante con ellos. No es que va a empezar desde el inicio llamando a otros apóstoles, organizando la misión. No. Jesús se queda con los que están, con los que llamó, a pesar de haber cometido sus pecados de fragilidad, de abandono, de alejamiento, están ahí igual convocados. Y les dice, el envío, yo los envío. ¿Pero cómo los envía? Con una fuerza especial.
sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Esta es la fuerza resucitadora, esta es la fuerza que lleva adelante la evangelización. El Espíritu Santo quien mueve corazones que acepten a Jesús, que se acerquen a Jesús a través del santo bautismo. Entonces, Jesús no los envía desprotegidos, Jesús no los envía a la deriva, Jesús los envía muy bien acompañados y asesorados. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo les va a dar una capacidad, y es la de perdonar pecados. Esto es muy importante. Por ejemplo, Pedro va en nombre de Cristo y perdona los pecados. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿no? ¿Y el pecado que él cometió ante su maestro, de negarlo? ¿Quién le perdona a él? Dios. Jesús le perdonó. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me amas? Por tercera vez le decía, y él le dijo: tú sabes que te amo. Lo perdonó, le dio una oportunidad más. Pues aquí también nosotros, el que alguna vez se ha sentido perdonado por Dios, también sabrá dar ese mismo perdón al prójimo. Pero esta es la tarea de la iglesia. Perdonar los pecados implica entrar en la gracia de Dios, entrar en esa vida sobrenatural del resucitado, en esa vida sin mancha, en esa vida donde lo único que espera uno de nosotros o todos nosotros es que lo veamos tal cual, y solamente se puede hacer con un alma pura, limpia, y el perdón de los pecados hace esto. El sacramento de la confesión nos purifica. Pues bien, hasta ahí Jesús los envía, Jesús les da el poder, la autoridad, y al final del Evangelio hay dos detalles muy importantes. Después de que Tomás ha visto y ha tocado a Jesús, hace su confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y frente a esto Jesús le dice: tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Dichosos los que tienen fe sin haber visto. Pues muchas veces no se trata de una cuestión de evidencia tajante. Quiero tocar, quiero ver, ¿no? Tal vez por eso no habla el Evangelio de un milagro, sino de signos. Y el signo hay que saber captarlo. ¿Y cómo lo captaron los discípulos? Pues Tomás lo captó desde el punto de vista de tocar y ver. En tanto que San Juan simplemente vio el sepulcro vacío y fue prueba más que suficiente para ver y creer. Y el otro punto final es: otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. En presencia de los discípulos, no en ausencia. Entonces quiere decir que los discípulos siguen siendo testigos oculares, testigos de primera mano, quienes han visto esos milagros. Entonces, no es una falacia la resurrección, no es una mentira. Es Jesús que en presencia de ellos, ¿no?, vuelve a tener esas señales que lo caracterizan en su infinita bondad y misericordia. Los milagros. Milagros que favorecen a los más desposeídos y pobres. Por eso es el domingo de la misericordia, porque Dios está actuando con misericordia, con ese corazón compasivo.
Todas estas cosas se escribieron para creer en Jesús, dice, para creer en el Mesías. Creer en Él en la condición de Hijo de Dios. Condición de Hijo de Dios, enviado del Padre, y el primer resucitado entre los muertos. Y creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Tener vida en el nombre de Jesús implica tener vida en la intimidad de lo que significa Dios, vida plena. Creer en su persona es como la irrupción en nuestra vida de la eternidad, de la Trinidad entre nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestra historia de vida. Entonces, celebramos alrededor de Jesús resucitado como centro de la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad, ¿no? A los discípulos que somos nosotros. Y gracias a Jesús tenemos vida. El hecho de que haya exhalado, que haya soplado su aliento sobre nosotros significa transmisión de vida, de fuerza. Entonces, con esa fuerza, con esa vida, nosotros tenemos que ir a proclamar con nuestro testimonio y creer en Jesús para tener vida eterna. Esto es lo que nos quiere transmitir hoy día Jesús. Creer en Él. Pero esa infinita misericordia también la da, volvemos a recalcar, a través del perdón de los pecados. En el seno de la comunidad de los creyentes, de tu familia, de la parroquia, siempre tiene que haber ese perdón de los pecados. Entrar en esa gracia, entrar en el corazón misericordioso de Jesús. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No sin antes mencionar como intenciones de este día domingo, por el término y el cese de esta pandemia, por los gravemente enfermos por su recuperación y por todos los que han partido a la presencia del Padre por su salvación. Y hoy día también rezamos por nuestra hermanita Elba Velázquez, que ha estado de cumpleaños. Que el Señor la bendiga. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Llévense mi bendición.